No me gusta pensar en hacer cine mexicano. Yo creo que hay que hacer buen cine, ¿eh? Yo decía, vamos al cine a ver los héroes gringos, pero nosotros también tenemos una historia digna, nosotros también tenemos historias que contar. Una de las primeras reglas en la adaptación cinematográfica es que para ser fiel hay que ser infiel. Tienes que conocer los datos históricos, no nada más para saber qué vas a contar. También qué no vas a contar. Y dicen, bueno, ¿y qué quieres ser de grande? Yo no forzosamente tenía claro qué quería ser, pero sí tenía muy claro qué no quería ser. Y era ser normal. Mis humanas favoritas, humanos del corazón. Estoy muy emocionada porque tengo un invitado extraordinario el día de hoy que ya está aquí en el set y se los voy a presentar para que nos quede mucho tiempo para conversar a profundidad. Él es showrunner, director, guionista, productor con más de 30 años de trayectoria. Ha realizado largometrajes extraordinarios como 5 de Mayo, La Batalla, considerada la mayor producción bélica del cine mexicano, y Pancho Villa, El Centauro del Norte para Disney, que está increíble. Su trabajo abarca cine, televisión, documentales, con proyectos exhibidos en distintos países. Tiene películas que se encuentran en el top 5 de las más taquilleras del año y su obra cinematográfica ha sido galardonada con reconocimientos como los premios Ariel, La Diosa de Plata y más de 15 premios internacionales. Una estrella internacional que nos encanta tener en la casita humana. Démosle la bienvenida que se merece. Él es Rafa Lara. Bienvenido. Lo más rápido que pude todo no, muy bien, gracias. Muchas gracias, Daniel. Solo respiración. Qué bonito reencontrarnos por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Este espacio íntimo desde un enfoque de una humana. Bien. Para celebrar este día, pero no de la manera típica que todos hablamos por ahí de estas fechas patrias, que un poco entendemos, un poco no entendemos. Y tú tienes una trayectoria extraordinaria, pero quisiera empezar por tu carrera. Yo sé que eres una celebridad y que la mayoría te conocemos muy bien, pero me gustaría contar a los que no lo saben cómo te enamoraste del cine. Yo sé que estabas enamorado de la música, de los videoclips, y en qué momento dijiste, de aquí soy, esta es mi madera. Sí, bueno, empezando, bueno, de entrada yo crecí, digamos, de aquí en Guadalajara, aquí estudié, aquí está mi familia. No nací aquí, nací en la Ciudad de México, pero realmente soy tapatío por adopción. Me desarrollé aquí, crecí aquí desde joven y pues justamente en esas edades en las cuales uno quiere definir su futuro, su vida, ¿no? Además muy temprano, claro, de repente te dicen, bueno, ¿y qué quieres ser de grande? Y yo no forzosamente tenía claro qué quería ser, pero sí tenía muy claro qué no quería ser. Y era ser normal. Entonces literal, dije. Ahora me aburre la oficina. Y dije, no, lo que sí sé es que no quiero ser normal. Definamos normal. No, quiero, vaya, cualquier cosa que esto pueda significar. Yo decía, quiero divertirme, hacer lo que me gusta. Me acuerdo que decía yo, viajar mucho y que me paguen además por ello, ¿no? Entonces comencé por el lado de la música, primero con mis primeras bandas de rock, tocando la guitarra, por ahí cantaba y eso, y de repente me di cuenta muy rápidamente que si bien podía tocar decentemente, creo que los videoclips que empezábamos a hacer funcionaban mejor, tenían más jale los videoclips que las canciones que podíamos componer. Entonces, mi instinto muy rápidamente me dijo alrededor de los 17 años. De rock, de cantante, no, hasta el día de hoy sigo funcionando en la música. Mi conocimiento y mi experiencia musical me ha permitido involucrarme en la producción musical de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Que bueno, siempre parte de la idea de escribir el guión, de producir, de dirigir, de editar, de hacer la producción musical. O sea, me encargo un poco de plasmar esa visión, buena o mala, pero mía, digamos. Y bueno, entonces a partir de ahí fue que decidí empezar a hacer algunos cortos. Ya después entré en su momento a lo que había como opción, digamos, en las universidades de acá, que era el ITESO, donde se daba la materia de cine. Ahí empecé a hacer mis primeros cortometrajes y muy rápidamente, desde mis primeros cortometrajes estudiantiles, empecé a tener opciones incluso para dirigir. Propiamente comencé a dirigir profesionalmente a los 19 años. Comencé a dirigir aquí en Guadalajara en una ONG que justo le gustaba que yo quería llevar el lenguaje de la ficción a los temas políticos, sociales. Me especialicé en dirección de cine y en ciencias políticas, entonces de alguna manera estaba todo ligado. Y ya de ahí, pues bueno, ya lo demás fue la fórmula, si se le puede decir, a lo largo de 30... Ahora en agosto justo cumplí
34 años de carrera. Comencé a dirigir a los 19 años. Me encanta tu situación real de yo estoy haciendo cine. Una cosa es la idea, el rockstareo, y otra cosa es el oficio. No, alguien que trabaja y se dedica 24/7 hace 34 años a hacer cine, que se dice bonito, pero es un montonzazazo de trabajo, exigencia, vulnerabilidad también cuando estás exponiendo tus propias... Sí, el error está en creer que las alfombras rojas y los premios y los aplausos y los reflectores y los 15 minutos de fama, eso es el cine, y eso no es. Eso es 15 minutitos que son resultado de haber estado trabajando, pero después al otro día más te vale que te puedas levantar a las 6 de la mañana y a las 7 ya estés escribiendo la siguiente historia. No es mucho trabajo y desde entonces la fórmula ha sido una sola. El anterior trabajo me da el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, y 34 años después no la siguen creyendo. Todavía. Nos gusta ese momento. Te hago una pregunta. ¿Hay algo que te haya marcado profesionalmente, que digas un antes y un después? Me imagino que 5 de mayo debe haber sido muy intenso. Muchísimas, digamos, 5 de mayo sin duda representa un pináculo, uno de los elementos más importantes, sobre todo porque era el tipo de cine que yo siempre había querido hacer. Si bien mi primera película, mi primer largometraje que estrené en el 2008 fue La Milagrosa, que era una película bélica de guerra, que hice en Colombia, digamos, cuando en Colombia se hacían películas usualmente de 300, 400, 500 mil dólares una película, comenzaba la ley de cine colombiano. La Milagrosa era una película de 3 millones de dólares, digamos, ya había una visión de hacer ese cine un poco en grande, de hacer ese cine bélico. Yo vengo de una familia exiliada, republicana, española, de militares, entonces crecí viendo ese cine bélico y con el tema bélico muy en las venas. Y cuando yo pues comenzaba mi carrera y yo decía que yo quería hacer grandes producciones, cine bélico, cine histórico, pues casi siempre todo el mundo me decía, estás loco, eso no se puede, eso es de Hollywood, eso es muy difícil, eso es muy caro, eso no tiene futuro, eso no se puede hacer. Hasta el día de hoy todavía me lo dicen, es chistosísimo. Hasta el día de hoy, yo ya les digo que tienen razón y me sigo, digamos. Muy bien, buena. Pero sí, 5 de mayo de alguna manera representaba ese reflejo de que sí se podía hacer eso. Hasta el día de hoy sigo teniendo, digamos, llamadas, mails, reuniones, voy a festivales y gente que me reconoce, salió en todo el mundo y que me dicen, eso, yo quiero que hagas eso que tú haces. De hecho, Pancho Villa nació así, ¿no? Un poco el acercamiento de Disney conmigo fue, eso que hiciste en 5 de mayo, ahora queremos que lo hagas en la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cómo traduces eso que hiciste en 5 de mayo? Pues de alguna manera tiene que ver con la magia del cine, con tener una visión y sobre todo entender que el cine es empuje, ¿no? Es un empuje energético. Tú como cabeza realmente empujas, digamos, a todo un coro. En el caso de 5 de mayo éramos alrededor de casi 900 personas, más o menos. Es una superproducción. Pero evidentemente no teníamos ni los tiempos, ni las condiciones, ni nada parecido a lo que hubiese sido hacer eso en Hollywood. En absoluto, en absoluto. La productora, digamos, quien se encargó de llevar a cabo la producción fue en su momento Anna Roth, que venía de hacer Titanic, ni más ni menos. Y me decía, Rafa, es imposible, es que es imposible. Dice, tendrías que filmar la película prácticamente en toma única, sin error. Y yo le dije, pues así lo vamos a hacer, no la vamos a hacer. Y no, de alguna manera creo que es eso, ¿no? Era demostrar que se podían hacer esas cosas. Me gustó, digamos, que además la película funcionó muy bien en los 5 continentes, que no tenías que ser mexicano para conocerla, para disfrutarla, que por ejemplo es galardonada en festivales especializados de cine, digamos, de cine bélico, cosa que era muy raro. Y una de las cosas que yo más escuchaba era decir, nunca tenemos una película en español, ¿no? Y menos latina. No se hacen este tipo de producciones. Y recientemente, pues justo el año pasado que estrené Pancho Villa, pues de alguna manera era eso, también era recuperar eso. Cuando me dijeron, queremos que hagas lo mismo, yo dije, no voy a hacer lo mismo. 5 de mayo lo hice hace 10 años. Creo que puedo hacer algo bastante mejor. Y Pancho Villa, vaya, se convirtió en uno de los mayores éxitos que ha tenido Disney, una de las producciones, si no es que tal vez la producción más grande que ha hecho Disney en Latinoamérica, por lo menos en México. Se filmó íntegramente aquí en Jalisco, en Guadalajara, con un 70-80% de talento jalisciense. Yo creía verdaderamente en esa fórmula y el resultado ahí está en pantalla. Espectacular. ¿Te emociona particularmente contar historia de México o te emociona contar cualquier historia? ¿Qué relación hay con esta idea que tenemos de los héroes, de la patria y de morir ahí en la batalla por causas que a veces son tan ajenas al ser humano de a pie?
Una de mis grandes pasiones, digamos, es en general la historia. La historia en general. Me gusta muchísimo la historia, me gustan los personajes históricos, pero yo recuerdo que más niño, más joven, yo decía, vamos al cine a ver los héroes gringos o los héroes europeos, a aplaudir a los héroes de otros países, pero nosotros también tenemos una historia digna, nosotros también tenemos historias que contar. Y me gustó mucho ese enfoque que he seguido dando. No forzosamente me ligo hacia lo mexicano, porque incluso yo trato de quitarle ese apellido a todo lo que yo hago. No me gusta pensar en hacer cine mexicano, series mexicanas. Yo creo que hay que hacer buen cine, hay que hacer buenas series, que para mí las series, por lo menos las mías, es cine episódico. Si yo te digo a ti o a cualquier productor inversionista que tengo una película de 6 horas sobre Pancho Villa, me vas a decir, estás loco, eso no lo va a ir a ver nadie, ya no se hacen esas películas. Pero si te digo que tengo 10 episodios sobre Pancho Villa de 45, me vas a decir, es perfecto, venga, vamos a hacerlo. Pancho Villa, si tú le quitas los créditos, es una película de 6 horas. Está escrita como tal, está planteada como tal, sigue siendo cine, sigue estando filmado. Para mí las series, por lo menos las que yo hago, es eso, es cine episódico, y me gusta la idea de contar historias, me gustan mucho las cosas de época, me entusiasma mucho esos retos de generar la ambientación, de convertir la cámara en una muy linda máquina del tiempo, ¿sabes? Que el espectador se pueda trasladar ahí, que se sienta un espacio vivo, que se pueda sentir como si estuvieses en el siglo XX, el siglo XIX, en donde te corresponda, ¿no? Y de mencionar cuánto dolor, cuánta sangre, cuánta loquera, ¿no? Pero parece que las cosas no cambian tanto. ¿O cómo lo ves tú? Sí. Tristemente parece ser que los seres humanos no solamente no evolucionamos, sino uno voltea a ver el mundo y te cuestiona si no estamos hasta involucionando, vaya, sabes que deberíamos de tener mucho más conciencia. Sin embargo, vaya, las batallas del pasado nos van dejando lecciones que vale la pena seguir plasmando en la pantalla. Si hay algo que yo cuido mucho es que no nada más, hablando específicamente de lo bélico, no me gusta que se convierta en un espectáculo de fuegos artificiales. Las batallas más importantes en mis películas son las batallas internas, las de los personajes. El problema no es que Pancho Villa, por ejemplo, gane o pierda una batalla, es qué va a pasar en su psique cuando gane una batalla y cuando pierda una batalla. Y ahí es... Luchando por intereses de gente que al final se lleva los beneficios, y esos que están en el campo de batalla sufren el hambre, la humillación, la violencia, Me encanta, esta conversación es fabulosa. Tenemos que ir a una pausa muy breve, pues ya está todo el mundo haciéndome así. Pasa muy rápido. Entonces, Humanos del Corazón se quedan con nosotros y regresamos a su casita, a su programa Soy Humana. Humanas favoritas, humanos del corazón. Estamos con nuestro humano favorito del día de hoy y de muchos otros días. ¿Qué onda, Rafa? Estábamos hablando de la importancia de la investigación profundísima que tienen todos los hechos históricos que tú retratas en tus películas. Sí. Digamos que se juntan dos de mis pasiones más importantes. Una, en general, la historia. Dos, por supuesto, el cine. Y la conciencia de la responsabilidad que tienes cuando estás detrás de una cámara, digamos, ¿no? Sabes, a mí me gusta, repito, pensar que las películas, o por lo menos mis películas, no deben de tener ese apellido, no son mexicanas para mexicanos, no son latinas para latinos, son películas desde México, desde Colombia, o desde España, o desde donde las filme, para el mundo entero. Procuro mucho que tengan ese mensaje universal, que tengan esos códigos, digamos, universales, pero además que tengan una solidez, digamos, a nivel... Y ahí sí creo que mi formación de comunicólogo y tesiana también ayudó mucho, ¿sabes? Porque justo entré yo en esa lógica de hacer mucha investigación, de tal manera que después puedas tener un trabajo de adaptación cinematográfica muy sólido, que no forzosamente significa repetir lo que está en los libros de historia. Una de las primeras reglas en la adaptación cinematográfica cuando se trata de historia es que para ser fiel hay que ser infiel. Una novela es una novela, un libro de historia es un libro de historia, una película es una película. Entonces tú muchas veces tienes que conocer los datos históricos, no nada más para saber qué vas a contar y cómo lo vas a contar, sino también qué no vas a contar y vas a tener que adaptar para que la historia siga funcionando en tanto que es una película. Porque me decías que en escuelas y que muchas te estaban comentando que las ponen para los alumnos, para que aprendan de historia, algo así, ¿entendí? Sí, es muy bonito. Es muy bonito que por ejemplo, me contactan mucho justo en universidades, en escuelas. Me han invitado, por decirte una cosa, alguna vez me invitaban a Harvard, digamos,
hablar de la película, pero solamente desde la base histórica, no era analizar lo cinematográfico, ¿no? En el caso de México sé que la pasan en las escuelas, de repente me contactan por redes sociales y me dicen, ay, nos pusieron la película, tu película 5 de mayo, nos dijeron que tenemos que ver Pancho Villa. Y me da gusto, digamos, que el cine no nada más sea entretenimiento, sino también ayude, digamos, a preservar y a conocer otros aspectos de nuestra historia. Para ti estudiar la historia, incluso tener la posibilidad de estarla viendo a esa cercanía, aunque sea una réplica, y sea tu percepción, ¿qué es lo que más te emociona y lo que más te desilusiona de la historia? No, en realidad creo que no tanto pienso en desilusión, sino más bien creo que una de las primeras cosas que uno debe de hacer es no juzgar. Como escritor, no debes de juzgar a los personajes, no debes de juzgar los hechos, debes de entenderlo al hombre en sus circunstancias. Lo entiendo desde el enfoque del director y desde el enfoque del humano que dice, bueno, nos hemos estado viviendo de este modo. ¿Cuál ha sido tu reflexión al respecto? Yo creo que de verdad, no quiero sonar pesimista, de hecho me considero en general una persona positiva y de luz, digamos, pero... ¿Y de luz? Pero no, la verdad, pero hombre, los creadores creo que debemos de ser eso, pero de verdad uno voltea a ver el mundo alrededor y si uno piensa en si esto es una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, te quedan serias dudas de que el bien vaya ganando, de que la luz esté prevaleciendo, ¿no? Es como de pertenecer, es como ser un outsider, pero pertenecer, porque al final este espíritu del rockstar o del artista que quiere comunicar, a veces tenés que negociar de alguna forma con un sistema que parece que va en contra completamente. Yo creo que algo preocupante sobre todo, y ya sé que voy a sonar probablemente chavorruco o anticuado, pero hay un tema con las nuevas generaciones, la gente debajo de los 30 años, y que probablemente tenga que ver con su acceso a cierta información desde muy pronto con las redes sociales, con los plataformas, ¿sabes? Con los celulares, que creo, digamos, que están generando... vaya toda una legión de gente muy poco crítica, digamos, de gente que está acostumbrada a que todo se le dé, digamos, la satisfacción de red social, ¿no? Es ya, todo es en automático. Y creo yo que eso nos está generando mucha falta de conciencia del aquí y ahora, ¿no? Mucha falta de empatía. El problema no es mostrar la violencia, es para qué mostrar la violencia, digamos, ¿no? Si vas a hacer una película bélica, que va a generarte una reflexión, no nada más sobre tu país, sino también sobre tu condición humana, puede ser interesante, pero cuando la violencia se vuelve un espectáculo, digamos, para ganar likes o seguidores, el asunto se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces creo yo que hay un gran reto, sobre todo en las generaciones debajo de los 30 años, y creo que tiene que ver muchísimo con el tema de las redes sociales y específicamente de su acceso a información a la cual tal vez no deberían de haber tenido un acceso tan violento, tan sin reglas, digamos, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando nada más de violencia, estoy hablando de pornografía. No, violencia. Estamos hablando de oscuridad en todo sentido. El mecanismo es violento fisiológicamente para el ser humano, es violento para el cerebro, es violento para los ojos, es violento que desde las primeras infancias esta pantalla ilumine con una luz artificial. Entonces no hay límites para la violencia. Y la música. Ni dentro ni fuera de la casa. Y la música también está haciendo mucho daño. La música es conocido, digamos, que la música compleja, la buena música, digamos, va generando conexiones neuronales desde pequeños, digamos, va literalmente expandiendo tu cerebro y con ello tu conciencia. Y el vocabulario. Y uno agarra, y perdón, pero escuchas muchas de las cosas que se escuchan ahora y te cuesta muchísimo trabajo, sobre todo cuando ya tienes ciertos conocimientos musicales, conectar con ello, ¿no? Porque encuentras una pobreza de todo, musical, una cosa muy elemental. Y de frecuencias de vibración al final, pero son Totalmente. frecuencias muy básicas y te llevan a lo mismo. Que genera cerebros básicos, personas básicas. Pero sobre todo tristes. Claro. Es como que la idea del ser humano feliz parece una utopía o es una exageración inalcanzable, o en el común denominador es como, bueno, estamos acá viendo que no entendemos los fundamentos, digamos, de cómo llegamos, cuál es el propósito, qué pasa con el amor, con la divinidad que somos, o sea, con esta capacidad de crear una realidad. O sea, tú lo ves manifestado en una película, pero el ser humano tiene la capacidad de pensar y generarse una experiencia en la vida. A veces se nos olvida que somos esa maravilla andando por la calle. Sí. Estamos todo el tiempo, porque donde uno pone la atención, en eso se convierte. Entonces, si estamos viendo todo el tiempo que somos... Se pierde magia, se pierde foco. Somos miserables. Pero estamos en este programa para hablar de lo que es todo lo hermoso y tú tienes proyectos extraordinarios cerca, además.
que me estabas contando que van a salir a la brevedad en febrero, otra producción de época que te encantan hacer. En febrero privilegio. Estrenamos nuestra nueva serie, una serie que hice en España también para Disney. No puedo hablar todavía mucho sobre ella, pero vaya, ya la verán, ahí se va a estrenar a nivel mundial. Eso lo acabo de terminar en España, se estrena en febrero. Y justo ahora en septiembre regreso a España a preparar cosas nuevas. Estoy preparando cosas allá en España. Digo, al tener la doble nacionalidad, pues tengo la facilidad de poder acceder a recursos y apoyos tanto en España como en Latinoamérica. Preparando cosas, pero no digo casualmente, porque en realidad creo que lo busco, pero estoy preparando cosas aquí en México precisamente sobre la Revolución Mexicana, allá en España precisamente sobre la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver mucho con la historia de cómo llegó mi familia, cómo salió, cómo escaparon de la Guerra Civil y tuvieron que escapar de los nazis para finalmente llegar a México, etcétera, etcétera. Entonces estamos ahí preparando cosas interesantes. ¿Qué se siente ser de los pocos seres humanos que rompen la estadística? Pues vaya, no me preocupo en compararme con nadie. En dado caso, me ocupo en ser una mejor versión de mí mismo y en perseguir mis sueños, digamos, ¿no? Sí creo que sí una fortaleza pude tener de una manera muy intuitiva desde joven fue no desanimarme cuando escuchaba en prácticamente a la totalidad de las puertas, de las llamadas, de las juntas que yo tenía, no se puede, eso es imposible, eso es muy caro. Eso no se puede hacer, eso no es para latinos, eso no tiene futuro. Creo que siempre estuve muy claro de lo que quería hacer y, ¿cómo lo hiciste? Y hasta el día de hoy. Te hablabas tú mismo, te decías, no te vamos, Rafa. Wow, uno va desarrollando, se dice fácil, uno va desarrollando mucha resiliencia y mucha capacidad de asumir no nada más la propia frustración, sino la ajena sobre todo. Y pues creo que uno tiene que ir desarrollando esa piel dura, no es fácil, ¿eh? O sea, duele y duele muchísimo, ¿no? Yo siempre pongo el símil, digamos, y tengo un sentido de repente muy bélico de entender la vida, tiene que ver tal vez con mi formación, pero yo desde niño, vaya, que estuve en contacto con todos estos cuentos de la guerra, del abuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. Mis equipos saben que soy un general que va uno hasta adelante de su tropa, jamás atrás. Y segundo, que tengo cicatrices en las cicatrices de las cicatrices, vaya. O sea, demasiadas batallas peleadas, demasiado dolor, digamos, para llegar a ello, pero al final del día vale la pena. ¿Qué es lo mejor de ser humanos? Lo mejor de ser humano, yo creo mucho en el aquí y ahora. Yo creo mucho que la trascendencia, eso que llamamos cielo, está en cada día, está en el momento en que despiertas, digamos, está la oportunidad de hacer magia todos los días. No quiere decir que no tenga una conciencia, una idea, una fe. Al final del día todo se traduce a fe, porque no tenemos una certeza realmente, pero sí una fe de que hay algo más allá después de esto. Pero pues cuando nos quedemos dormiditos lo sabremos. Mientras tanto estamos aquí y ahora. Creo que el enfoque determina tu realidad, y si ese enfoque está lleno de luz, está lleno de creación, si ese enfoque está muy claro en que la trascendencia, la magia, el cielo es aquí y ahora, pues creo que se pueden lograr cosas bonitas, interesantes, y sobre todo que también favorezcan no nada más a tu propio proyecto personal, sino que ponga su granito de arena para el mundo que nos rodea. Hermoso. Creo en ello. Yo también. Humanas preciosas, humanos del corazón, gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Es un privilegio tener su atención. Quiero hace mucho hablé bonito, y yo el aplauso lo pido para mi invitado extraordinario del día de hoy. Gracias por aceptar la invitación a la Cantita Humana. Gracias. Gracias.